Bienvenidos a nuestro sector de psicología deportiva aquí en Clínica de Campeones junto al doctor Jaime Gómez, psicólogo deportivo. Jaime, hoy hablaremos de la creatividad y el talento en el deporte. Bienvenido. Un gusto, César, hablar de algo quizás distinto, pero que vamos a poder dar respuestas a algunas dudas que puedan tener los deportistas. Seguro que sí, bueno, y esto es algo muy recurrente, pero a veces no encontramos las respuestas y hoy vamos a tratar de hacerlo justamente en nuestro sector de psicología deportiva. Doctor, ¿cómo definimos la creatividad en el contexto del deporte? Bien, creatividad viene de crear. Crear es hacer algo nuevo, es responder de forma distinta ante una situación convencional. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Un Messi, un Ronaldinho, ante determinada marca, ante un grupo mayor de personas que se acercan a quitar el balón, responden de una forma distinta, nueva. Eso es creatividad. Y la creatividad está asociada al talento. Bien. ¿Y se puede desarrollar la creatividad en el deporte o es algo innato? Bien, creo que tocas un punto importante, ¿no? A veces decimos, y he escuchado mucho eso, ¿qué es el talento? Y te dicen, con lo que naces. Pero ¿qué es eso con lo que naces? Es decir, talento es poder aprender aprender una destreza de forma más fácil que otros. Por eso hay personas que juegan mejor que otras, aunque entrenen la misma cantidad de horas. No, es esa capacidad. Entonces, yo tengo talento para algunas cosas y tal vez no tengo talento para otras. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, por naturaleza, somos creativos. Creamos, el niño crea. ¿Dónde lo vemos? Cuando dibuja, cuando sueña, cuando habla, cuando te cuenta cosas. ¿Qué pasa? Le quitamos esa creatividad cuando entramos en una formalización de la educación, en una forma convencional. Entonces, matamos, no diría matamos esa creatividad, la dormimos. ¿Por qué te digo la dormimos? Porque podemos aprender a desarrollarla, a quitarla de ahí. Entonces, yo diría, en principio todos somos creativos. Hay que encontrar las maneras de destapar esa creatividad y desarrollarla. Bien, doctor. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el talento y la creatividad en el deporte? Bien, yo diría que más que diferencias son pasos consecutivos. Es decir, le vas a exigir ser creativo a alguien que es talentoso. O de otra manera, si yo tengo mi talento en algo, en eso puedo ser creativo. Tú, futbolista, no vas a ir a jugar básquet y hacer las cosas de otra manera. Primero tienes que dominar tu destreza. Fútbol, básquet. Ahora, en general los deportistas tienen talentos que pueden ayudarles a aprender diversos deportes, pero la práctica llegará al dominio y una vez que dominas recién creas. Entonces, alguien que tiene talento necesita mucha práctica, el dominio de esa habilidad y después sacarlo de lo convencional, que responda de distintas maneras. Un poco respetar su forma natural de jugar, que a veces no lo hacen los entrenadores, formadores. Queremos que pase, que des al primer toque, no lo dejamos gambetear, no lo dejamos ser natural y ahí estamos matando su creatividad. Bueno, interesante. Ahora, doctor, ¿qué es el pensamiento divergente y qué relación tiene con el talento y la creatividad? Bien, divergente quiere decir diverso, es decir, nosotros tenemos claro, ya con el avance de la ciencia, que hay una forma concreta de resolver un problema. El divergente piensa en distintas formas de resolver aquello, salir de lo convencional. ¿Qué es lo convencional? Lo que más o menos todos estamos de acuerdo en que se debe hacer. Es bueno que hayan escuelas formativas, que haya una forma establecida de enseñar cómo se toca el balón, cómo se pasa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso a veces limita que alguien pueda ser creativo. Y eso está pasando últimamente. En los últimos años, y voy a hablar del fútbol, las escuelas deportivas europeas son una cantera inagotable de jugadores, pero jugadores que parecen copias. Tocan bien y todos hacen lo mismo, juegan Exacto. igualito. Entonces aparece un Ronaldinho, aparece un Vinicius, aparece un Ronaldo, que hacen las cosas distintas. Y esas son las estrellas. Entonces, ahí encontramos que el talento es la base
de esta creatividad. Pero, ¿qué haces con una persona talentosa? Entrenar, practicar. Hay una medida, César. Se dice que una persona, para dominar una destreza, debe tener alrededor de 10.000 horas de práctica. ¿Qué es eso de 10.000 horas de práctica? 3 horas diarias durante 10 años. Fíjate. ¿Y sabes qué? Los Beatles, Messi, Maradona, son personas que tienen ese antecedente. Entonces, cuando llegan a una edad 18, 20 años, innovan, crean, ¿no? Entonces, la creatividad es algo inherente al talentoso, pero con un entorno que le permita desarrollar aquello. Bueno, y no solamente es el talento, sino para fortalecer, digamos, ese talento, hay que entrenar, hay que trabajar. No puedes tú ser exitoso en ningún área de tu vida si no se entrena. Hay ese dilema, él tiene el talento, él entrena. No es así. El talento es lo que te hace que practicando seas bueno. Si no tienes talento, aunque entrenes, no vas a desarrollar aquello. No hay el gen del gol de chanfle, no hay ese gen. O sea, hay la habilidad de poder aprender a hacerlo mejor y más fácil que otros. Pero para aquello tienes que patear 1, 2, 3 horas al día. Y eso es así. Durante 10 años. Durante 10 años. ¿Quieres acortar ese tiempo? Practica más horas. Y eso es no hay una investigación científica que refuerce aquello antes de, o sea, imagínate, haremos una investigación, agarraré a 10 personas y pasaron 10 años. Difícil de hacer. Claro. Pero cuando se estudia en todas las esferas de la vida, Bill Gates, los Beatles, Messi y otros deportistas, y miran para atrás, su cantidad de horas dedicadas a aquello está asociada al éxito en su disciplina. Bien, doctor. A propósito del tema, doctor, ¿será entonces la cantidad de horas de práctica el único factor determinante para alcanzar la excelencia en un deporte o no? Sí y no. Es decir, yo tengo un talento. Es decir, ¿cómo yo sé qué talento tengo? Yo soy bueno para algo. Es decir, yo he aprendido algo y lo aprendo más rápido que otros. Y lo hago con más facilidad. Sí, es que yo siempre digo esto, nadie nació sabiendo. Ya, o sea, no es que yo te pongo, pateaste gol, este es Messi. No, sino que a todos les enseñan para patear y resulta que estos lo patean mejor. Ahora a él le tienes que enseñar, él va a aprender mejor. Tiene que practicar. Y hemos hablado más o menos 3 horas al día. En principio, y eso podemos verlo, ya todos los deportes empiezan a edades muy tempranas. Entonces, ¿para qué empiezan 4 o 5 años? Porque un deportista de alto rendimiento, 17, 18 años. Deportistas olímpicos, tenemos olimpiadas este año. Veamos la gimnasia artística, 14 años. 12, 14. Medallas de oro, a sus 4 años, 4, 5, 6 horas diarias. Súmale las horas. Sí. Ya, claro, a edades muy tempranas. Fíjate esa relación que hay. Obviamente han entrenado 100 y 2 se han quedado. Estas tenían ese talento, pero no por eso han dejado de entrenar. La base es el talento, luego la práctica, la persistencia, el constante entrenamiento, el adecuado entrenamiento y el éxito deportivo. Bien, doctor. ¿Y qué factores adicionales pueden influir en el desarrollo del talento deportivo, además de la cantidad de horas de práctica, es decir, lo que nos acaba de señalar? Claro, es que tú dices, ya, pero todos entrenamos y tenemos gente que pasa muy bien, pero no sabe gambetear, no sabe eliminar, o sea, no tiene esa creatividad. Y ahí es el entorno el que tiene que beneficiar esa libertad de dejarle a la persona ir más allá de lo convencional, crear cosas. Por eso, si bien hay muchos equipos, y fíjate, siempre ha habido este debate en el fútbol, los europeos y los sudamericanos, que son los que se han dividido las copas mundiales, ¿no? Y hay esa balanza que a veces equilibra más para un lado o por el otro. Los jugadores que son sudamericanos normalmente han desarrollado más su creatividad. ¿Por qué? Porque han salido de la escuela convencional, cerrada y rígida. Y como decía algún jugador, yo en la playa hacía esto, ¿ya? O como dicen los argentinos, en el potrero, ¿me entiende? El espacio libre, fuera de convenciones, donde uno juega libremente, ahí se desarrolla la creatividad. Entonces, en la enseñanza de un deporte tiene que darse lo convencional, la forma adecuada de hacer
un movimiento, una acción deportiva, y luego la libertad de poder desarrollar aquello que les gusta, aquello que les nace. Por eso a veces se criticaba ese término tan de fútbol brasilero, el jogo bonito, pero ellos siempre han jugado fuera del entrenamiento y han cultivado, han dejado desarrollar aquello. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Un equilibrio, sin duda alguna. Bien, doctor. Bueno, tiempo de agradecerle como siempre por estos minutos, por ilustrarnos y entender un poquito más qué tan importante pueden ser el desarrollo de esas actividades, de ese denominado talento que tenemos a través de la práctica, pero por supuesto con una integridad mental y física. Doctor, como siempre, muchas gracias. No, un gusto, César, hablar de aspectos que no son tan relacionados al deporte, pero que tienen que ver con los deportistas. Totalmente, totalmente. Bien, amigos, quédense con nosotros porque ahora nos toca hablar de otro tema también importante, con otro especialista, nuestro sector de nutrición deportiva acá en Clínica de Campeones.